Somos herederos. ¿Cuántos son herederos? Somos herederos en el nombre del Señor. Y usted dirá, ¿herederos de qué? Herederos, ¿por qué? Herederos hoy. ¿Por qué Dios quiere que eso lo resaltemos? Y voy a pedir de una manera muy especial que mantengamos un poquito el orden. Mire, tengo poquito tiempo porque no quiero abusar, pero tengo tanto temor de no decir lo que el Señor ha puesto en el corazón para esta iglesia. Y yo sé que estamos con muchos compromisos, pero yo le voy a pedir que usted tome este tiempo y honre a Dios tranquilitos. Amén. Que ya pronto nos vamos. Pero que Dios hable, que ha sido mi oración. Que Dios nos forme y que Dios nos hable en esta noche. Hablar de herencia y hablar de herederos, hermanos, de una vez te traspasas a una finca, a un dinero en el banco, a algo físicamente que tú estás heredando. Tú estás trabajando día tras día. Quizás tus abuelos ya trabajaron, quizás tu madre ya trabajó y quizás tú estás cosechando cosas de ellos. Pero fíjate, la herencia que Dios quiere darnos hoy es para nuestras generaciones, amén. Porque tu camino sigue, iglesia. Tu camino hoy termina un año, pero no porque terminó, se acabaron todo, no. El Señor es tan grande que empieza un ciclo, y cuando yo ministraba mi corazón con esta palabra, yo decía, Dios, físicamente las horas pasan y físicamente nos hemos acostumbrado a celebrar así como lo celebramos a nivel mundial, donde celebramos fuegos artificiales. Pero fíjese, hoy yo quiero trasladarte espiritualmente a lo que tú vas a cosechar en el 2023, porque la herencia, las cosas que el Señor tiene para nosotros en el 2023 son espirituales y son las que valen la pena. Tú puedes estar en tu casa y gracias por la bendición y la provisión, gracias por la casa o por las cosas que Dios nos dio, pero no puedes estar sin Cristo. Porque una casa llena de frutos y de alimento sin Cristo no tiene herencia. No tiene herencia, y tú y yo y todo el cuerpo de Dios, que es su iglesia, va a disfrutar esa herencia. Y de eso se trata. De eso se trata. La herencia, las cosas que Dios ha trabajado con nosotros días tras día, representa algo que yo quiero que hoy tú salgas y que Dios nos permita, porque yo le decía, Señor, ¿por qué tú me diste esta palabra? Yo quiero que ustedes sepan que cuando el Señor da una palabra, te ministra a ti primero. Yo tenía una semana estudiando y yo decía, Señor, ¿por qué me diste esto? Porque fíjese, dice la palabra que lo más vil y menospreciado el Señor escogió. Y el Señor se glorifica. Y yo decía, Señor, ¿por qué me diste esta palabra? Porque Él dice, Johanna, yo necesito que afirmes tu herencia. Que afirmes que somos herederos, iglesia. Dice la palabra que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea que tú tienes una herencia. Tú hoy puedes no tener nada. Tú puedes hoy no tener nada, pero lo que tú sí puedes tener es al Señor en tu corazón. Y eso es lo más importante que va a suceder en tu vida esta noche. Esta noche, cuando a las 12 se suenen las trompetas,
No, trompetas no. Fuegos artificiales. Bueno, si el Señor quiere trompetas, amén. Cuando suenen los fuegos artificiales, usted va a reunir a las 2, 3, 4, a las personas que estén contigo. Y tú vas a decir, Dios ha sido fiel. Y gracias por tu herencia, Cristo. Gracias por tu herencia. El aporte espiritual que el Señor nos da como herencia es algo espiritual, iglesia. Es algo que tú no lo ves. Es algo que Dios trabaja y Él comienza a cambiarnos los pensamientos, a cambiarnos todo lo que está alrededor. Eres heredero eternamente. Dice la palabra que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Herencia, legado, ¿qué estás tú trabajando hacia tus generaciones? ¿Cuál es tu trabajo que tú estás haciendo? Amén. ¿Qué es lo que tú estás logrando para que tu generación, así como tú amas a Dios y estás en este lugar? ¿Qué estás tú haciendo con esos niños y esas adolescentes que hoy están en medio de nosotros? Esa es una de las preguntas que salta cuando uno habla de herencia, cuando uno habla de algo que es entregado. Fíjese, la herencia espiritual que Dios nos da como herederos es una herencia que sana. Amén. Es una herencia que quita toda dolencia, que esa herencia que tú recibes es la que te tiene de pies hoy. Amén. Es una herencia que tú recibes y que te satisface todas las necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Cristo te satisface, ¿qué tú quedas? Completo, ¿verdad? No hay nada incompleto en el Señor. No hay nada incompleto. Tú cantabas hoy que Él era la plenitud. Cuando nosotros nos sumergimos en nada más saber cómo es la plenitud de Dios, tu corazón se regocija. Es que la plenitud de Dios es grande. Es que si tú estás chiquitita en algo, Él cuando llega a tu vida como cristiano, todo se hace grande. Todo tú lo recibes. Tú puedes haber no recibido nada de tu papá. Nada de tu papá y de tu mamá. Pero cuando tú llegas a conocer a ese Padre, tú lo tienes todo. Y de eso se trata. De eso se trata la herencia. Se trata la herencia y el legado. Ahora, hablar de herencia espiritual, aquí en la palabra de Dios, Dios lo deja muy claro qué es lo que Dios me ha dado. Que es la siguiente, por favor, que es el pacto abrahámico. Es que se trata de un pacto, iglesia. Las promesas, la herencia, no es hoy que la firmaste. Hubieron muchos que tuvieron que pasar. Dice la palabra del Señor que Dios comenzó a trabajar un plan. Usted sabe muy bien la palabra y usted sabe que desde Génesis comenzó el Señor a trabajar una herencia, un trabajo. Y comenzó a trabajar. ¿Qué pasó? Todos lo sabemos. Fracasó la humanidad. Y luego vino el diluvio con Noé y fracasó la humanidad. Fíjate, pero el Señor que es tan fiel y verdadero, y a Él sea toda gloria y toda honra en este lugar. Porque para Él se hace este lugar y este servicio para honrar su nombre y honrar su presencia.
Él comenzó todavía a darnos un pacto. Y miren, cuando yo hablo de pacto, mi corazón se llena de fuerzas, porque si tú alguna vez has hecho un pacto con alguien, tú sabes de qué se trata. Normalmente los pactos se hacen cuando uno se casa. Uno hace algo especial y uno sella. Pero tú sabes que tú puedes haber hecho pacto con alguien espiritualmente, que tú dices, mira, esto es entre tú y yo. Podemos mencionar los hijos. Hoy los hijos pueden haber, se pudieron haber portado muy mal, pero como padre y madre, ¿qué le damos? Siempre algo. Y es que cuando hay pacto, hay un resultado. Y fíjese, cuando vino ese pacto y Dios comenzó y dice, ¿cómo yo voy a hacer eso? Que es lo que usted ya sabe, que no voy a entrar en eso. Ese pacto, Dios comenzó a tramarlo. Y por eso hoy podemos decir que somos herederos por ese pacto. Es un pacto, iglesia, espiritual. Por eso que cuando la persona se convierte a Cristo, tiene que haber una transformación en la vida de su mente. Porque Dios ha pagado el precio muy alto por eso. Hoy somos cristianos muy, pero muy débiles. Somos muy frágiles. Y usted perdone, porque en eso me incluyo, porque estamos hablando de todos. Aquí no es unos ni otros. Las emociones o las cosas que nos suceden nos desbaratan. ¿Y qué se nos olvida? El pacto que yo hice en el altar con el Señor. Lo que yo le dije al Señor que yo iba a hacer. Lo que el Señor me dijo como promesa y yo no lo pude hacer. Hoy como iglesia, mi oración es que tú establezcas y le des lugar al pacto que el Señor ha hecho por años en la vida de nosotros. Es un pacto que lo ha prometido. Abraham al fin fue bendecido con un hijo, ¿verdad? Y de allí Isaac tuvo su crecimiento. Y de Isaac, ¿qué nació? Israel. Porque los pactos del Señor son pactos que tienen propósitos. Hoy tú eres una mujer de 40 años o de 30 o de 20, pero tú no te vas a quedar de ese tamaño. Tú tienes que trabajar espiritualmente para cosechar tu vida cristiana. Y es que de eso se trata el pacto, de eso se trata la herencia, de eso se trata heredar. Fíjate, queremos heredar y es lindo heredar, que te llamen del trabajo y te digan, el tío de Estados Unidos que murió, que tiene 80, que tiene 70, no sé, te dejó una herencia. Nos gozamos, nos ponemos contentos. Yo recuerdo en la vida de mi papá, un hijo, un señor de Estados Unidos, papá, nunca llegó. Pero fíjate, la herencia que el Señor nos ha dejado es una herencia espiritual que tú y yo somos responsables en cumplirlo cada día como cristianos que somos. Es una responsabilidad que tú corres y tú dices, yo no puedo dejar la iglesia, yo no puedo dejar este ministerio, yo no puedo dejar de hacer lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque eso que Él me prometió, yo le creo.
Y Dios así lo estableció. En Hebreos 11, y voy a pedirles que busquen Hebreo 11. Dice la palabra del Señor: por la fe también la misma Sara, siendo estéril. Y es que de eso se trata. Las promesas del Señor y las cosas que el Señor nos ha dicho, normalmente no las vemos. Pasan años y no la vemos. Y uno dice y se cansa, y uno dice, no voy a, eso que me dijo el Señor, eso yo no sé cuándo es. Yo mejor me doy la vuelta, porque eso. En la vida de Sara dice que por la fe. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos quieren más fe en el 2023? Yo quiero más fe. Yo quiero más fe. Más fe en todo lo que yo hago. En todo lo que el Señor a mí me ha dicho. Que muchas veces flaqueo. Muchas veces sale Joana. Pero la fe que yo quiero este año, yo la puedo ver en la vida de Abraham y Sara. Sara, dice la palabra del Señor, que recibió fuerzas para concebir. Y dio a luz afuera del tiempo, de la edad. Estamos hablando de cosas imposibles. Cosas imposibles, no cosas fáciles. La vida del cristiano no es fácil, iglesia. 2022 fue fácil para ti. 2022 no fue fácil. Por supuesto que Dios nos ayudó. Por supuesto Dios nos dio nuestra provisión. Pero no fue fácil. Y dice la palabra del Señor, porque creyó que Él era fiel, quien lo había prometido. Promesa, pacto, legado, herencia, herederos, coherederos. Hoy tú te vas a llevar el mejor regalo, y yo en ti, porque tú vas a salir hoy bendecidos y en abundancia. ¿Para qué? Para recibir el 2023 con ánimos. Amén. Con herencia. Y así ha sido mi oración. Y dice la palabra del Señor en el siguiente versículo, Hebreos 11:12. Dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Por la fe, dice el 17, Abraham fue probado. Ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, ofreció su unigénito. Mire, cuando nosotros hablamos que Abraham ofreció a Isaac, estamos hablando de una promesa que tuvo Abraham esperando por muchos años. Y Dios le da ese hijo. Dios le da esa promesa. ¿Y qué? Se lo pide. Y es que vamos a ser probados, iglesia. Vamos a ser probados en todas nuestras áreas de vida. Vamos a ser probados. Vamos a ser probados cuando tenemos algún problema y salimos al súper y le miramos a todos mal, porque todos tienen la culpa de lo que me pasó. Vamos a ser probados cuando llego al trabajo, que nadie tiene la culpa, que el flag que amaneció así. ¿Usted me entiende? Y llegamos al trabajo y todos tienen que pagar. Mire, actitudes. Dios a mí
me ha pasado por un carrito, y ahí está mi esposo de testigo, él me conoce. Si yo estoy aquí, es por la misericordia y gracia de Él. Porque Dios está formando en mí algo que yo no conozco. Algo imposible. Y así Dios lo quiere hacer contigo. Tú dices, no, él, ni ella va a cambiar. Pero fíjate que sí. Tienes que creer que sí, porque Dios te lo dijo en una promesa. Y tienes que creerlo. No puedes escuchar las voces del enemigo, de los problemas, de las circunstancias, de las cosas que no lograste, que nadie tiene la culpa. Enfrenta las cosas, iglesia, enfréntalas con Dios, con su palabra, en adoración, en entrega, en servicio. Entrégaselo, olvidando eso. Y fíjate, Dios nos va a sorprender. ¿Usted cree que Abraham y Sara no fueron sorprendidos? Que hasta que se rió cuando el Señor le dijo que iba a tener un hijo. Era imposible eso. Era imposible eso. Yo no sé qué imposible fue el 2022 para ti. Para mí yo sé que fue imposible. Pero yo no sé para ti. Pero fíjate, agarra eso que fue imposible y ve lo posible. Ve lo que sí será posible con Dios. Amén. Ve lo que sí se va a lograr. Estamos orando por expansión 2022 y Dios nos sorprendió. Estamos entrando a un año 2023 donde vamos a llamar a Cabot la gloria y la manifestación de la gloria de Dios. El pastor de nosotros es bastante dinámico. Y yo decía, la manifestación de la gloria, Padre. Si tú me pusiste a mí como Army, voy a tener que venir todos los días vestida de Army. Porque si yo no sé si tú, pero la manifestación de la gloria de Dios, ¿tú estás seguro de qué se trata eso, iglesia? Esa es una vida y una herencia espiritual que Dios le ha dado a esta iglesia. Y vamos a ver las promesas que Dios nos ha dado. Vamos a ver resultados de oraciones, de cosas que hemos pedido en esta iglesia. Porque la manifestación de la gloria de Dios es ver esta iglesia llena. O no solo llena, iglesias de Jehová. Pero fíjate, necesitamos estar seguros que somos herederos de esto. Necesitamos estar firmes porque no va a ser fácil. Este año yo lo llamé un año de retos. Y el Señor me dice, retos. Tienes retos parejos en el 2023. Y cuando yo oigo a Yesuri por meses que me dice, pastora, ahí es trabajo para esta iglesia. Y tú tienes que estar con nosotros, iglesia. Tú tienes que afirmar tus estacas. Tú tienes que afirmarte como heredero de esta casa. Yo no sé, cuando tú te montas en los carros que son tuyos, o en tu casa cuando tú vas, o no sé, en algo que Dios te ha dado, y tú dices, eso es mío. La iglesia Generación Iba Abundante es tuya. Es tuya, iglesia, y es importante que tú recuerdes las promesas que Dios ha dado a esta casa. Eres tú parte de eso. No hoy, no cuando tienes ganas, no cuando estoy animada, no cuando cuando tengo plata, porque cuando tengo plata no. En fin, como cristianos tenemos muchas cosas y dejamos esa promesa. En la vida de Abraham quiero remarcar la siguiente: 3 bendiciones del pacto. Número 1, Dios dijo espiritualmente a Abraham. Esto es espiritual, iglesia.
lo que pasa en este lugar es espiritual. Si tú vienes no espiritual, tú no vas a ver nada. O tú no vas a sentir nada. O tú vas a decir, ahí no está pasando nada. Porque todo es espiritual. La bendición del pacto que le dio a Abraham fue espiritual. ¿Y Abraham qué hizo? Le creyó a Dios. Dios lo llamó el padre de la fe. Dios lo llamó y le dio promesas que vamos a verlas ahora mismo. Número 2, Dios le dio una descendencia numerosa, pero fíjate, ya le está quitando su primogénito. ¿Cómo va a suceder eso? Si Dios se lo está pidiendo en sacrificio, pero le dice que le va a dar una descendencia numerosa. Y la número 3 requiere de un cumplimiento futuro con la norma del reino del Mesías. ¿Cuántos están esperando el Señor? ¿Cuántos están esperando el Padre Celestial? Todavía la promesa no se ha culminado, iglesia. Estamos caminando en esa promesa. Estamos caminando en generaciones y en generaciones. Mis padres hoy yo no los tengo. Eso fue una generación que murió, que está muriendo, que ya está, quizás está como quien dice, nosotros necesitamos aprender de esa generación. Decía en los memes esos que mandan en las redes sociales, que me dio risa. Dice, ya no hay madres que hagan tamales. ¿Cómo es? Ya en esta generación ya no hay abuelas que hagan tamales. Y me acordé de mi amiga y de las amiguitas que le encanta tamales. Y yo dije, ay, sí, porque yo no sé hacerlo, pero claro, yo me puedo poner. Pero dime, estamos enseñándole, por ejemplo, a Roder y Nicole a hacer tamales, madres. No. Y usted lo ve así como que, sí, lo compraremos congelado de allá, de Canadá, de cuando venga por allá, quién sabe, no sé de dónde. Lo comeremos y lo compraremos. Pero fíjate, cuando nosotros hablamos de herencia, se trata de todo lo que tú aprendiste. Tú y yo somos resultados porque alguien sembró en nosotros ese amor a Cristo. Alguien sembró eso y tú hoy lo cosechas. Nuestra responsabilidad en este 2023 como madres, como líderes, como pastores, como Dios nos llame, es enseñarle ese legado y esa generación que viva espiritualmente. Y eso no es fácil de enseñar. Eso requiere rodillas, mucho. La siguiente es los voy a invitar rapidito para que veamos rapidito algo aquí. Génesis 22. Y lo que vimos cuando en la crónica de Génesis, usted puede ver desde el 12 cómo ese pacto se trabaja. El pacto abrámico lo podemos ver en el capítulo 12, del 1 al 3. No hay tiempo para desarrollarlo, pero lo puedes tú trabajar porque es importante. Y luego en el capítulo 15, cuando Abraham le prometen al hijo, tú puedes ver cómo Dios trabaja con Abraham.
Y dice la palabra del Señor en el 22. Cuando Dios le promete a Abraham el hijo, resulta que el Señor, usted lo puede ver en el capítulo 15, todo el capítulo 15, cómo Él comienza a trabajar allí. Pero en el capítulo 18, cuando ya el pacto se realiza, dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Eso debe ser grande. La tierra de los ceneos, los ceneseos y los cadoneos, los eteos, los fereceos y los refautas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Yo no los puedo mencionar quizás como debe ser, pero tú puedes ver cómo Dios entrega una tierra, y dice que le entrega también todas esas tribus, todas esas aldeas, todas esas cosas, y Dios lo entrega. En el capítulo 16 vemos otra vida de él, pero no estamos aquí llevando tanta historia. Solamente quiero recalcar en el sacrificio de Isaac. Porque cuando Dios le ordena a Abraham a sacrificar a Isaac, dice la palabra del Señor, que lo leemos desde el 1, aconteció después que estas cosas que probó Dios a Abraham, y dijo Abraham, y él respondió, heme aquí. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, heme aquí? Se lo hemos dicho muchas veces. ¿Y tú estás dispuesto a sacrificar algo tuyo? Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriat y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y usted puede ver el recorrido de Abraham, llevando a su hijo, llevando leña, llevando el fuego, llevando todo lo que es obedeciendo a Dios. Y dice la palabra del Señor que cuando que Abraham tomó el holocausto, la leña para el holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, él tomó su mano, el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre. Estamos relatando un padre caminando con un niño, yo me imagino, un niño, Noah, Roderick, que yo vengo y se lo voy a entregar al Señor. Y eso el Señor me lo prometió a mí. Y eso me duró años esperando esa promesa. Y hoy yo se lo entrego. Fíjate, nosotros pasamos muy rápido la Biblia. Y las traducciones también se pierden muchas cosas. Eso nos dicen los estudios. Pero mire, yo le voy a decir una cosa. La convicción de Abraham, de quién era su padre, la convicción y la fe que tenía Abraham y Sara de quién Dios le estaba pidiendo su hijo, era algo que yo estoy segura que si por alguna razón hubiera muerto Isaac, que cosa que Abraham no pensaba nunca eso, pero podemos imaginarnos, porque a veces imaginamos cosas en la Biblia. ¿Usted no cree que Dios era posible de darle de nuevo un hijo? Y de devolverle las cosas. ¿No se lo devolvió a Job? Es que Dios trabaja así, pero Él te prueba. Él pone tu fe en acción. ¿Y tú estás dispuesto a sacrificar algo? Pues fíjate, eso es difícil. Sacrificar tiempo es difícil. Sacrificar mi día libre por el Señor es difícil.
Sacrificar horas de vigilia es difícil, ¿verdad? Porque tenemos que ver la realidad. No es fácil sacrificar. Y es que sacrificar el término de Isaac es algo serio. Es algo que Dios te está pidiendo. Y fíjate, cuando el Señor habla de fuego, podemos mencionar que el fuego es el Espíritu Santo. Podemos venir a la iglesia y recibir el Espíritu Santo y llenarnos del Espíritu Santo y salir gozosos. Podemos traer leña. ¿Qué son las leñas? Dice la palabra del Señor, y algunos estudios decían que las leñas es nuestras oraciones, nuestras peticiones. Si tú vienes al altar y tú sientes el Espíritu Santo, tú lloras, oras, pero a la hora que Dios pide el sacrificio, tú ya ni estás en el altar. Porque eso es nada más con 2 o 3. Allá no. ¿Quién está pagando hoy sacrificio? Muchos aquí. Muchos están aquí pagando sacrificio. ¿Cuántos dicen amén? Muchos están viniendo aquí días de semanas a dejar sacrificio. Eso Dios lo está viendo. Eso Dios lo está viendo. Amén. Eso Dios lo está viendo, iglesia. ¿Por qué? Porque Dios quiere formar aquí una generación que su vida sea abundante. Eso es hermoso. Y cuando pasó todo eso, el niño le dice, ¿y quién va a hacer entonces el sacrificio? ¿A quién vamos a matar aquí, papá? O sea, aquí venimos de... ¿A quién vamos a poner ahí? Usted puede leerlo claramente en la Biblia. Yo solamente quiero pasarlo rápido porque no quiero extenderme, iglesia. Mira lo que Dios dijo a Abraham. ¿Qué es lo que tú tienes que hoy profetizar en tu casa? Hoy cuando se hace las 12, que tú tienes la oportunidad de darle gracias a Dios, y si tienes la oportunidad de orar, lo haces, y si tienes la oportunidad de ir a tu cuarto, como sea, que lo hagas. Tú comienzas a profetizar cosas para tus hijos. Y tú comienzas a profetizar las cosas que Dios te dice en tu corazón y que son tus promesas. ¿Cuántos tienen promesas? Entonces dice que Abraham le dijo, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Dios se proveerá. Era importante, iglesia, que la respuesta que el padre le dijera al niño marcara fe, porque recuerde que también para Isaac hubo promesas, que no la puedo desarrollar, pero hubo promesas en Isaac. Hubo promesas en Abraham, hubo promesas en Isaac, hubo promesas en los hijos de Isaac, que fue Jacob. Hubo promesas. Así tú estás y yo estamos cosechando promesas. Se trata de lo que tú proclames. Mire, es tan importante lo que tú dices en momentos de dificultad. Este año 2023 yo dije, Señor, yo no quiero decir más nada que no venga de ti. Que esto se sucedió, que... Si voy a decir algo, que sea algo de parte de Dios. Amén. Pero lo primero que soltamos es que nos vamos a morir en este 2023. No hay plata. Trabajo no hay. Ya lo estás declarando. Carro. Ay, carro. A mi Dios no me da carro, le dará. Y mencionas los nombres, y mencionas las familias, y mencionas. No. Iglesia, cuando tú vas a decir algo en medio de dificultades, y estoy hablando de cosas difíciles y problemas o circunstancias que te pase como pasó en el 2022, que tu boca declare como, y recuerda a Abraham, dice, Dios proveerá
el sacrificio al holocausto. Eso fue hermoso. Y usted sabe que Dios, que Él declaró que ese lugar Él lo llamó Jehová proveerá. Porque cuando tú comienzas a tener experiencias con el Señor en tu vida, tú comienzas a declarar Jehová proveerá. Y tú puedes estar en un metrobús y tú dices Jehová proveerá. Y tú puedes estar recibiendo noticias del trabajo y tú dices Jehová proveerá. Y es que de eso se trata. Las experiencias que tú tienes con el Señor van a marcar qué tú vas a decir. Este 2023 hay mucho trabajo. Vamos a tener 100 soldados en 21 días, 22 días. ¿Cuántos? 100 soldados. Más de 100. Sí, más de 100. ¿Eso quién lo hace? Dios. Porque Él ha prometido que Dios proveerá. Dios proveerá recursos. Dios proveerá promesas que ha dado en este lugar. Dios proveerá un trabajo si es que se lo has pedido. Dios proveerá que tú en tu mesa siempre esté el pan. Yo no sé si tú lo viste este año, pero yo lo vi. Y cuando yo hablo de eso, yo conversaba con mi esposo de muchas cosas que nosotros hemos logrado y todavía estamos por lograr en nuestro hijo. Y yo digo, Dios, en el 2023 tú nos vas a ayudar con el colegio de él. Yo confío en ti. Amén. Porque son cosas que no dependen de nosotros. Son cosas de Él. Y ese es un ejemplo. Pero hay muchas cosas que tú dices, Dios proveerá. Y yo quiero que tú salgas de este lugar sabiendo que Dios va a proveer el sacrificio y el holocausto en tu vida, en las cosas que tú has pedido y que no viste en el 2022, tú lo vas a ver en el 2023, porque tú vas a recordar que la promesa no se la dieron en macarrones, en porotos, no, esa promesa es un pacto donde nació el Mesías, donde viene una generación. Y tú eres parte y yo soy parte. Dios siempre ha querido que los gentiles fueran parte de todo esto. Y por eso estamos nosotros. Nosotros somos de ese injerto. Y dice que cuando ya comenzó, y dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Y le dio, esto es lo más lindo, y con esto cerramos. Y llamó al ángel de Jehová a Abraham. Porque fíjate, cuando tú comienzas a ver esto, las personas ven lo que está sucediendo y te van a decir, estoy maravillado de lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Sí o no? Estoy maravillado. Mire, con mucha humildad yo voy a decir esto porque el Señor sabe mi corazón. Pero ver mis hijas sirviendo a Dios es una promesa. Y no solo mis hijas, sino ver todos los jóvenes que el Señor ha levantado aquí sirviendo a Dios. Tu vida, ver a Chirny, David, Melanie, Alexandra, Maylin, Yaheiri, Maribel con su familia, son promesas que Dios ha dado aquí. De fidelidad, iglesia, de pacto.
por eso tú vienes. Por eso que en medio de todo tú estás aquí. Porque tú no vienes para que te vean. Tú vienes porque Dios un pacto ha hecho contigo. Y yo quiero que tú agarres esa promesa que Dios te ha dado, que quizás no la viste en el 2022, y la atesores y la digas: Señor, yo me comprometo contra viento y marea. Yo me comprometo. No va a ser fácil, Señor, porque tú conoces eso. Tú conoces que es difícil, pero acuérdate de Abraham, iglesia. Acuérdate de su trabajo. Mire, la promesa que el Señor le dio a Abraham fue en el capítulo 17 del 22. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que están en la orilla del mar, y tu descendencia procederá a las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Iglesia, somos herederos porque hemos obedecido a Dios. Tus hijos, mis hijos, mis nietos, los hijos de mi nieto. Mire, cuando yo comienzo a pensar, yo, Dios mío, generaciones van a salir de este lugar. Hoy somos nosotros. Pero aquí vamos a ver a Roderick, a Kenneth, a Ian siendo los predicadores. ¿Y qué decir del regalo que el Señor nos ha dado con Yesuri? Vamos a tener un bebé en la casa de Dios. Yo no sé mi vida, pero para mí eso es herencia. Para mí eso es legado. Para mí eso es... Dios le permitió, cuando yo hablaba del pacto abrámico, y no lo quiero desarrollar porque eso se lo vamos a dejar al pastor. Pero fíjese. Dios envió a la tierra a fructificar, porque Él quiere herencia. Él quiere salvar, y Él necesita manos y piernas tuyas y mías. Él necesita ganar a todo el mundo. Y hoy somos Panamá, pero está África, están todos los lugares allá buscando misioneros. Iglesia, Dios está convencido en cumplir esa promesa. Esa promesa Él no la ha olvidado. Y Él la va a cumplir. ¿A ti te guste o no? Él la va a cumplir. Pero fíjate, yo quiero ser parte. Y yo quiero que te pongas de pies. Yo quiero ser parte de esa herencia. Por eso que el Señor, cuando me dice somos herederos, yo decía, somos herederos de una herencia espiritual. Una herencia que no es firmada por un papel, sino por un pacto. ¿Qué significa? Una sangre derramada en el madero. Esa sangre derramada en el madero es la que te tiene que levantar en momentos de dificultad, en momentos de prueba, en enfermedad, en todo, para que se cumpla la palabra del Señor.